Bueno, vamos a empezar ahora a desarrollar los conceptos que están contenidos en el módulo 3, en donde vamos a discutir, problematizar lo que es el concepto de gestión estratégica. Recuerden que este curso, Gestión Estratégica aplicada a la gestión pública, tiene un enfoque y algunas particularidades muy singulares que nos hacen diferentes de lo que es la gestión estratégica pensada en un entorno privado, ¿no es cierto? Cuando acá hablamos de la palabra estrategia, este término requiere un nivel de problematización importante, porque ustedes van a ver en los materiales que utilizamos la base conceptual que provee el profesor Henry Mitzberg de la Universidad de Harvard para entender el concepto de estrategia. Pero cuando esto lo en términos teóricos, pero cuando esto lo trasladamos al mundo de la gestión pública, tienen que tener en cuenta que este concepto es un concepto que está soportado sobre lo que el marco legal en la gestión pública establece para lo que es la acción del Estado. Y en ese sentido es importante mencionar que cuando hablamos de estrategia nos estamos refiriendo a lo que se denomina el fin último. Es lo que queremos lograr al final. ¿Por qué? Porque este es un concepto que viene de los griegos. En el mundo griego, a los generales griegos se les denominaba estrategos, porque eran los que lograban el objetivo final, el fin último. Y de hecho, el concepto de estrategia es un concepto que se desarrolla en el mundo militar, ¿no? Todo lo que es la historia militar, desde Sun Tzu hasta los desarrollos de von Clausewitz, hablan justamente de cómo la estrategia es un elemento central cuando estamos hablando de una acción a nivel militar y referido a este concepto, al fin último. Entonces, ¿cómo esto se traduce cuando lo pasamos a la gestión pública? Porque hay una lectura desde la gestión pública del concepto de estrategia y por eso es importante problematizarlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos del fin último estamos refiriéndonos a largo plazo. Entonces, cuando hablamos de estrategia, a lo que nos estamos refiriendo es que lo que estamos buscando es lograr el largo plazo, los objetivos de largo plazo, ¿no es cierto? Si utilizamos el lenguaje que se utiliza en el mundo militar, lo que nosotros queremos conseguir en el mediano plazo es lo que se denomina, en términos como señalo, que utiliza las Fuerzas Armadas, digamos, para organizar su planeamiento, es lo que se llama el nivel operacional. Entonces, cuando yo desarrollo un planeamiento a nivel del mediano plazo, pensando lo que quiero lograr en el mediano plazo, a eso se llama un planeamiento operacional. Y cuando yo más bien hago un planeamiento a nivel del corto plazo, esto se denomina táctico. Entonces, cuando yo hago planeamiento a nivel estratégico, lo hago porque estoy tratando de alcanzar el fin último, y ese fin último se logra en el largo plazo. Cuando hago un planeamiento a nivel operacional, es que quiero lograr un objetivo intermedio que me va a permitir alcanzar el objetivo a largo plazo, y eso se llama planeamiento operacional. Y luego yo tengo un planeamiento a nivel del corto plazo, es lo que quiero hacer de forma inmediata, y eso se llama el planeamiento táctico. Esta es la forma y la relación en la cual se utilizan el elemento tiempo dentro de lo que significa un planeamiento en el ámbito militar, ¿no es cierto? Ahora, normalmente el largo plazo es una mirada de 10 años, ¿no? El nivel operacional es una mirada de 5 años y el táctico es una mirada de 1 año, ¿no? En términos, digamos, de lo que la literatura señala, en el mundo militar lo táctico puede demorar un día, ¿no es cierto? Y lo operacional puede durar una semana. Y lo estratégico puede durar 3 o 4 años. Pero en la literatura, cuando hablamos de largo plazo, vamos a ver que el largo plazo es una lógica de 10 años, el mediano plazo es una lógica de 5 años, y el corto plazo es una lógica de 1 año. Y hago esta referencia al mundo militar porque la palabra estrategia viene de ahí, del mundo militar, que es donde, como señalé temprano, los griegos son los que inventan este concepto, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, yo lo que tengo que hacer es ahora tratar de trasladarlo al mundo de la gestión pública. Y en el mundo de la gestión pública, también voy a tener una lógica como la que estamos pensando aquí, o como la que estamos observando aquí, ¿no? En esta lógica también el largo plazo se plantea como un planeamiento estratégico, ¿no?
Pero en el mediano plazo el término ya cambia. En el mediano plazo ya no hablamos de operacional. En el mundo público, de acuerdo a lo que establecen las normas del Estado peruano, ya hablamos de un nivel de planeamiento que está en el ámbito de lo que se llama institucional. ¿Por qué? Porque el nivel estratégico es el nivel que mira el Estado. En cambio, el nivel institucional es el nivel que se ve en las organizaciones públicas. Entonces, el planeamiento estratégico es el que hace el Estado y el planeamiento institucional es el que hacen las organizaciones públicas, en este caso a nivel del mediano plazo. Y finalmente tenemos el planeamiento a nivel de corto plazo, que se llama el planeamiento operativo, ¿no? Este también es el que hacen las organizaciones públicas. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos haciendo, y si recordamos los elementos que discutimos en el módulo 1, este elemento estratégico claramente es un elemento que está en el mundo de la política pública. Porque en el largo plazo lo que yo quiero lograr son los objetivos de política pública, que es bienestar de los ciudadanos y generar los menores impactos en los ecosistemas en la sociedad, ¿no es cierto? Y por eso es que lo estratégico es a nivel de política pública. Sin embargo, lo que está en el ámbito de lo institucional y operativo, que es el mediano plazo y el corto plazo, esto está a nivel de la gestión pública. Porque esto ya es una responsabilidad de las organizaciones. Entonces son las organizaciones las que, sobre la base de las actividades que realizan en el corto plazo y en el mediano plazo, es que tienen que alcanzar los objetivos de largo plazo, que son los objetivos del Estado. Si se dan cuenta, este concepto de estratégico es totalmente consistente con el marco conceptual y metodológico que presentamos en el módulo 1. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque cuando hablamos de la gestión estratégica, en realidad a lo que nos estamos refiriendo es que las organizaciones toman decisiones, que es gestión, tratando de mirar los objetivos estratégicos, que son los objetivos del Estado. Por eso hablamos de gestión estratégica. Repito, hay muchas definiciones de esto, pero esto es la definición que se utiliza cuando hablamos de gestión estratégica en el ámbito público, ¿ya? Entonces hablamos de estrategia a nivel de la política pública, bienestar de la sociedad, de los ciudadanos, menores impactos en los ecosistemas, y gestión pública cuando ya nos referimos a las organizaciones públicas que están involucradas en el quehacer del Estado en el corto plazo y en el mediano plazo. Ahora, esto en realidad nosotros lo podemos ver reflejado en documentos de planeamiento. De hecho, el largo plazo nosotros lo vamos a encontrar en un documento que se llama el PSEN. Planeamiento Estratégico Sectorial Multianual, que es el que contiene los objetivos de largo plazo del Estado, ¿no es cierto? Entonces, los sectores, los ministerios, son justamente los que son responsables de llevar adelante la formulación del PSEN, siguiendo las directivas del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Y estos sectores lo que hacen es identifican los objetivos del Estado a nivel estratégico que tienen que ser seguidos por todas las organizaciones públicas en los temas que están siendo materia de planificación, ¿correcto? Entonces, lo estratégico a nivel de política pública está contenido en un documento de planeamiento que se llama PSEN y son los ministerios los que son responsables de llevar adelante esta planificación y elaborar este documento. Y esto tiene un reflejo a nivel del mediano plazo y del corto plazo. ¿Eso dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el caso del nivel institucional en el PEI. Planeamiento Estratégico Institucional, que es el que tienen que hacer las organizaciones públicas. Entonces, en el PEI es donde nosotros encontramos los objetivos de mediano plazo que lleva adelante las organizaciones públicas. Y finalmente tenemos el documento de planeamiento de corto plazo que se llama POI, Plan Operativo Institucional, que también realizan las organizaciones públicas. Por eso les decía que estos niveles de planeamiento institucional y operativo están a nivel de la gestión pública, porque justamente son los que permiten tener el planeamiento de mediano plazo y el planeamiento de corto plazo de las organizaciones públicas. Estos en realidad tienen unos tiempos diferentes a los que establece la literatura. Las normas del planeamiento estratégico que
están establecidas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, establece que el plazo en el caso del PCEN es de 5 años. En el caso del PEI es de 3 años y en el caso del POI es de 1 año. Entonces, si bien es cierto, los tiempos son menores que los que se establecen a nivel de la literatura, sí vamos a encontrar que efectivamente en el caso del PCEN, los objetivos de política pública que, como se señalaron, son de largo plazo, 5 años, digamos, es un plazo más o menos razonable para lograr las metas que se traza el Estado a nivel de política pública. Y en el caso de las organizaciones se trazan metas de mediano plazo, 3 años, y metas de corto plazo de 1 año. Y están contenidos en documentos de planificación. Es el caso del PCEN, es el caso del PEI y es el caso del POI, que son los documentos de planificación que lleva adelante una organización pública, ¿no? Entonces, esta problematización del concepto de estrategia es importante tenerlo en cuenta. Ojo, esta es una forma de concebir la estrategia. Estamos concibiendo la estrategia como el fin último que queremos alcanzar. Y claro, como es el fin último, es el largo plazo, que estamos mirando política pública. Pero hay objetivos intermedios y hay objetivos iniciales. Esos los vemos a nivel operacional y a nivel táctico. En el mundo militar, en el mundo del Estado, lo vemos en el ámbito institucional y en el ámbito operativo. Allí es donde encontramos los objetivos intermedios y los objetivos iniciales, ¿no? Corto plazo, mediano plazo, largo plazo. ¿Correcto? Repito, una vez más, esta es una forma de verlo, pero no es la única. Hay otra forma de verlo. ¿Cuál es la otra forma? Es cuando nosotros ya no concebimos la estrategia como fin último. En ese caso, que es una segunda forma de mirar el concepto de estrategia, estamos concibiendo la estrategia como lograr el fin. Es decir, lograr la meta. Y este logro de la meta ya no tiene que ver con el tiempo, es simplemente lograr la meta, sea en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Bajo esta definición de estrategia, entonces, las metas que yo me puedo plantear a nivel estratégico, a nivel institucional y a nivel operativo, todas en realidad se convierten en metas estratégicas. ¿Por qué? Porque entendiendo la estrategia como lograr la meta, a nivel operativo yo tengo metas que logro y entonces he logrado mi objetivo estratégico a nivel operativo. He logrado mi objetivo estratégico a nivel del corto plazo. Igual a nivel institucional y a nivel estratégico, solo que en el caso estratégico es redundante, ¿no es cierto? Pero esta es otra definición de estrategia y no debemos confundirnos. Es decir, bien importante tener en cuenta qué definición estamos utilizando. Estamos utilizando la definición de estrategia que se utiliza en el mundo militar, en donde es lograr el fin último, y si eso es así, y de hecho así es como las normas del Estado lo utilizan, el concepto estratégico se utiliza para asociarlo, para referirse a la política pública. Pero si estamos utilizando el concepto de estrategia, ya no como fin último, sino de estrategia como lograr la meta, lograr el fin, entonces para los 3 niveles, estratégico, institucional y operativo, yo puedo utilizar el término estrategia, porque estoy logrando las metas que me planteé en estos 3 niveles de tiempo, en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Entonces, eso es lo que se llama gestión, a eso podríamos llamar gestión estratégica desde la perspectiva del Estado, porque yo desarrollo, tomo decisiones a nivel operativo, tomo decisiones a nivel institucional y tomo decisiones a nivel estratégico. Entonces, esta es una forma de ver lo que corresponde al concepto de estrategia. Ahora, lo que vamos a hacer es todos estos elementos que espero hayan captado, los vamos a trasladar a lo que está referido a uno de los aspectos que es desarrollado en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y que tiene que ver con la gestión del cambio, porque ahí es justamente en donde tenemos que aterrizar lo que es el concepto de gestión estratégica, pero primero teníamos que tener claro el término estrategia a qué se refiere, ¿no? Y eso lo vamos a ver en un segundo.
Cuando hablamos de gestión del cambio, este es un concepto que lo estamos tomando de la Política Nacional de Modernización. En la Política Nacional de Modernización, la gestión del cambio está construida sobre la base de 5 pilares. El primer pilar es el que está asociado a lo que se refiere el planeamiento. Y ojo, planeamiento estratégico, es decir, de política pública, institucional y operativo. Ahora nosotros ya sabemos que aquí estamos hablando de 3 tiempos diferentes, ¿no es cierto? Largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Luego estamos señalando, bueno, la política señala que tiene que utilizarse recursos para poder llevar adelante y materializar este planeamiento. Entonces aquí usamos presupuesto. Pero no usamos cualquier presupuesto, utilizamos una forma particular de organizar los recursos públicos. Y eso se llama presupuesto por resultados. Esto lo vamos a problematizar en un segundo. El tercer pilar es el que tiene que ver justamente con lo que es materia de nuestro curso, la gestión estratégica. Que tiene que ver con cómo las organizaciones, valga la redundancia, se organizan para poder, sobre la base de los recursos asignados y el planeamiento realizado, lograr los objetivos de política pública. Lo que estoy poniendo en la pizarra es exactamente como está en la norma legal, ¿no es cierto? Aquí también se habla de simplificación administrativa. Luego viene un cuarto pilar asociado a lo que es la gestión del cambio, que tiene que ver con el servicio civil. Es decir, las personas que trabajan para los organismos públicos y que llevan adelante todo esto. Y finalmente hay un último, quinto pilar que tiene que ver con seguimiento y evaluación. Esto es en lo que en la Política Nacional de Modernización se llama la gestión del cambio. Esta gestión del cambio tiene elementos de tipo transversal. El primer elemento de tipo transversal es lo que se denomina gobierno abierto. El siguiente es el que se denomina gobierno electrónico. Y el último es el que se llama articulación interinstitucional. Así es como está planteada la gestión del cambio. Pero esto requiere un nivel de problematización para que tengamos claridad sobre, entonces, cómo es que la gestión estratégica, cómo el concepto de gestión estratégica se entiende cuando hablamos en el Estado, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que tener en cuenta acá es que cuando hablamos de gestión, estamos hablando de decisión. La gestión implica una toma de posición. Cuando yo estoy gestionando, es que yo estoy tomando una decisión frente a una o varias posibilidades. Y digo, bueno, vamos a ir por este camino. Entonces estoy tomando una decisión. Entonces cuando hay gestión, implica que yo estoy tomando una decisión. Entonces acá yo estoy tomando decisiones por respecto al hecho de cambiar la forma como el Estado organiza sus acciones a través de los organismos públicos, ¿no? Y lo primero que se señala acá es planeamiento, ¿no? Estratégico, institucional y operativo. Quiere decir que aquí estamos hablando de largo plazo, mediano plazo y corto plazo, como ya señalamos en la primera parte de esta sesión, ¿no? Esta mirada de largo plazo, mediano plazo y corto plazo es la que en este caso lo tenemos aquí a nivel del Estado y en estos dos a nivel de los organismos públicos, ¿no? El planeamiento institucional y operativo tiene que ver con las organizaciones públicas. El planeamiento estratégico tiene que ver con el Estado. Y de hecho, esto se puede también trasladar a cada uno de estos niveles, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que esta pantalla la tenemos que mirar diferente. ¿Cómo la tenemos que mirar? La tenemos que mirar de la siguiente manera.
Lo que acabamos de borrar es lo que ustedes encuentran en la norma legal. Pero la forma de leer lo que está en la norma legal, la forma de analizar el contenido que está en la norma legal es la siguiente. Nosotros vamos a encontrar que primero tenemos un planeamiento que tiene que ver con un planeamiento del Estado, que es el planeamiento estratégico, y con un planeamiento de las organizaciones públicas, que es el planeamiento a nivel institucional y el planeamiento a nivel operativo. Entonces acá tenemos el largo plazo, el mediano plazo y el corto plazo. Esto que observamos a nivel de planeamiento, tenemos que tener en cuenta que este planeamiento es del Estado y este planeamiento es de las organizaciones públicas. Acá tenemos una mirada que incorpora los dos elementos, como los que señalé en la presentación anterior, pero esto a nivel del planeamiento. A nivel de presupuesto ocurre lo mismo, porque en esta forma de presupuestar que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, que se llama presupuesto por resultados, yo tengo dos elementos que están como parte de la metodología de presupuesto por resultados, que están asociados a lo que es la acción del Estado a nivel de política pública y que se llaman resultado final y resultado específico. Esta es una métrica, ya sabemos lo que es métrica, que tiene indicadores que tienen que ser exactamente los mismos indicadores que están consignados en el planeamiento y que además la meta que se plantean esos indicadores tienen que ser exactamente los mismos para que haya consistencia entre el planeamiento y entre el presupuesto. Y luego tenemos aquí los otros tres elementos que están dentro de lo que hemos discutido también en los módulos previos en el ciclo de producción. Es decir, acá tenemos producto y acá tenemos procesos e insumos. Entonces, en las organizaciones, nosotros encontramos que en el planeamiento institucional vamos a consignar los productos que entregan las organizaciones públicas. En el planeamiento operativo vamos a consignar los procesos y los insumos que tienen que aplicar las organizaciones públicas para poder entregar los productos que le permiten lograr los objetivos de política pública. Como se estarán dando cuenta, aquí tenemos una consistencia absoluta entre lo que es la mirada de planeamiento y la mirada de presupuesto. Esto está así en las normas legales. Si ustedes miran toda la normativa sobre presupuestos y toda la normativa sobre planeamiento, es absolutamente consistente, como lo estoy presentando aquí en la pizarra. Y de hecho, esto está recogido en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que habla de gestión estratégica. Entonces, aquí estamos viendo de una manera aterrizada, concreta, cómo es que se tiene que ver la gestión estratégica al interior del Estado y al interior de las organizaciones públicas. De hecho, en el tercer pilar, lo que vamos a encontrar es el servicio civil. ¿No es cierto? Que son los que llevan adelante esto. De hecho, me van a permitir moverlo esto porque esto de aquí es el cuarto pilar. El tercer pilar, decía, es donde tenemos lo que se denomina la gestión por procesos. Esta gestión por procesos, ¿a qué se está refiriendo? A estos procesos de aquí. Entonces, yo hago gestión en realidad a nivel de lo que es la organización pública, y la gestión que hago en la organización pública me permite lograr los objetivos y metas de política pública, que son los que están aquí en el Estado. Entonces, la gestión por procesos es la que permite que toda esta maquinaria funcione, porque los insumos me permiten ejecutar procesos para entregar servicios que son los que me van a permitir lograr los objetivos de política pública consistentes con los documentos de planeamiento. Entonces, cuando hablamos de gestión por procesos, esto también es totalmente consistente. Y decía que esto lo lleva adelante el servicio civil. El sistema que lleva adelante Servir, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, tiene mecanismos que hace que los servidores públicos estén alineados a estos tres elementos que han sido señalados previamente. Entonces, este servicio civil es lo que se denomina meritocrático, por meritocracia.
¿Por qué tiene que ser por meritocracia? Porque en la medida que yo alcanzo mayor expertise en el manejo de los procesos, en la entrega de los servicios, voy a estar en mejores condiciones de poder entregar los objetivos de política pública. Y el servicio meritocrático hace que la acción del servicio civil esté orientada a lograr la política pública, que esté en el planeamiento y esté en el presupuesto. Y finalmente, yo lo que hago es seguimiento y evaluación. Seguimiento y evaluación. ¿Qué significa seguimiento? Seguimiento significa si estoy cumpliendo con lo que he planteado a nivel operativo, a nivel institucional y a nivel estratégico. Entonces yo hago seguimiento de cada uno de los elementos previos a nivel operativo, institucional y estratégico. Eso es seguimiento. Y hago evaluación. ¿Qué significa evaluar? Ver si conseguí la meta. Evaluar significa ver si conseguí la meta. ¿Se acuerdan que en estos niveles de planeamiento hay metas? En estos niveles de presupuesto hay metas. A estas metas normalmente se le llaman metas programáticas y a estas metas se le llaman metas presupuestales, ¿no es cierto? Entonces yo hago evaluación de las metas a nivel de planeamiento, a nivel de presupuesto, y como también hay procesos, en los procesos también hay metas. También hago a nivel de la gestión por procesos. Y esto significa que yo lo que voy a buscar es verificar si se han logrado las metas. Y esta evaluación es una evaluación que es a nivel de la política pública como a nivel de la gestión pública, ¿no? Aquí ven que hay una clara consistencia entre lo que es la mirada de Estado y lo que es la mirada desde los organismos públicos. Entonces, esta es la forma en la cual se tiene que analizar el diagrama que está en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, en donde yo estoy asociando a nivel de planeamiento, a nivel de presupuesto, a nivel de la gestión por procesos, a nivel del servicio civil y a nivel de los sistemas de seguimiento y evaluación, lo que hacen las organizaciones que es conducente a lograr lo que el Estado está buscando hacerlo. Y para eso aplico estos tres niveles que son intervenciones transversales. Gobierno abierto, que tiene que ver con la rendición de cuentas, la participación ciudadana. Gobierno electrónico, que tiene que ver con facilitar los trámites de la población, pero también hacer que el Estado funcione mejor, porque grandes volúmenes de datos e información necesitan tecnología de la información para funcionar. Y evidentemente articulación interinstitucional. Yo necesito que haya una tremenda articulación entre todos estos actores para que todo este sistema en realidad funcione de manera consistente, y por eso es que se hace explícita la necesidad de una articulación interinstitucional. Esta es la forma en la cual nosotros tenemos que leer, entender lo que está planteado en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, y estos elementos los vamos a retomar un poquito en el siguiente módulo. Gracias.